¿Están listos para descubrir las joyas ocultas en cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie? Un libro que a pesar de los años sigue siendo una guía muy poderosa para mejorar nuestras relaciones y comunicación. Totalmente. Y hoy no solo vamos a repasar el libro, vamos a desenterrar las estrategias más prácticas, las historias más memorables y bueno, básicamente vamos a ver cómo puedes aplicar todo esto en tu propia vida. Porque como bien decía Carnegie, el éxito depende en gran medida de saber llevarse bien con la gente. Empecemos con una historia, la historia de dos pistolas, Crowley, un famoso criminal de Nueva York. ¿Te imaginas a un tipo así diciendo que tiene un buen corazón? Es una paradoja, ¿no? Mm. Pero revela algo profundo. Incluso las personas más duras anhelan ser comprendidas. Crowley, a pesar de sus actos, buscaba justificarse, buscaba que alguien viera algo bueno en él. Es un caso extremo, pero nos lleva al primer principio de Carnegie. No criticar, no condenar, no quejarse. En vez de corregir, la crítica a menudo genera resentimiento. ¿Recuerdas el episodio del duelo de Lincoln? Claro, Lincoln, famoso por su ingenio mordaz, escribió una carta satírica que ofendió a James Hughes, quien lo retó a un duelo. Lincoln, aunque estaba en contra de los duelos, se vio obligado a aceptar para proteger su honor. Qué situación tan tensa y cómo se resolvió. Por suerte, intervinieron y evitaron el duelo, pero este incidente marcó un antes y un después para Lincoln. Aprendió una valiosa lección sobre el poder destructivo de la crítica y a partir de ese momento se esforzó por comprender a los demás, incluso a sus oponentes. Cambió de criticar a sus generales a intentar comprender las circunstancias que lo llevaron a tomar ciertas decisiones, ¿no? Exacto. Esa empatía lo convirtió en un líder excepcional. Y esa es la clave. La capacidad de ponernos en el lugar del otro es fundamental para construir relaciones sólidas y resolver conflictos. Hablando de construir relaciones, Carnegie también comparte la historia de un padre que aprende a conectar con su hijo, no a través de la crítica, sino a través de la comprensión y el aprecio. Una historia conmovedora. Ese padre, abrumado por el estrés, no se daba cuenta de cómo sus críticas afectaban a su hijo, hasta que una noche, al verlo dormir, se da cuenta de que le ha estado exigiendo demasiado. Y decide cambiar radicalmente su actitud. Sí, decide ser más paciente, comprensivo y cariñoso. Y ese cambio transforma su relación con su hijo por completo. A veces, en lugar de criticar, lo que las personas necesitan es comprensión y apoyo. Apoyo y aprecio sincero. ¿Recuerdas el ejemplo del joven empleado que floreció profesionalmente después de recibir un elogio público por su buen trabajo? Por supuesto. Esa historia nos muestra que el reconocimiento genuino puede impulsar a las personas a crecer y a dar lo mejor de sí mismas. Es como la estrategia de Florence Ziegfeld, el empresario teatral, quien glorificaba a la joven norteamericana para convertirla en una estrella. Resaltaba sus cualidades para que brillaran en el escenario. ¿Y qué nos dice Carnegie sobre qué motiva realmente a las personas? Usa una analogía curiosa, la de pescar con lombrices en vez de fresas. Una analogía peculiar, pero que tiene mucho sentido. Carnegie nos dice que si queremos pescar la atención y cooperación de la gente, debemos ofrecerles algo que realmente deseen, algo que les interese. Al igual que los peces prefieren las lombrices a las fresas, la gente tiene sus propios deseos e intereses, aunque no coincidan con los nuestros. Exacto. Él mismo lo experimentó al negociar el alquiler de un salón de baile. En vez de enfocarse en sus necesidades, resaltó los beneficios para el hotel. La publicidad gratuita, el prestigio de atraer a personas cultas. Les mostró cómo sus intereses coincidían con los del hotel, y así logró un acuerdo beneficioso para más partes. ¡Qué inteligente! Y esto aplica a todo, desde relaciones personales hasta negocios. Si queremos persuadir a alguien, debemos mostrar cómo nuestras ideas lo benefician a él. Para eso, hay que comprender sus deseos, necesidades y motivaciones. Como en la historia del padre que logró que su hijo dejara mojar la cama, ¿no? Le compró un pijama nuevo y una cama para él solo, haciéndole sentir responsable de su propia cama. Exactamente. Le dio una razón para querer dejar de mojar la cama y funcionó. La motivación intrínseca siempre es más poderosa que la coerción. Hablando de motivación, ¿te acuerdas de Michael E. Widen, el vendedor que motivó al anciano dueño de una gasolinera? Claro. En lugar de criticar el mal estado del lugar, Whedon le habló de la importancia de su negocio para la comunidad, de cómo su gasolinera era un punto de referencia para los viajeros. Apeló a su orgullo y deseo de sentirse importante y lo impulsó a mejorar su negocio. Exacto. Despertar en los demás un deseo vehemente. Ese es el tercer principio de Carnegie. Hay que conectar con las motivaciones profundas de la gente, comprender qué los impulsa a actuar. Y hablando de conectar con la gente, el segundo principio de Carnegie es demostrar aprecio honrado y sincero.
un detalle que a veces olvidamos en el día a día. Es cierto, a menudo nos dejamos llevar por la rutina y olvidamos expresar nuestro aprecio a quienes nos rodean, y esa falta de aprecio puede afectar negativamente las relaciones. La gente necesita sentir que es valorada, que su trabajo y esfuerzos son reconocidos. ¿Recuerdas la historia del hombre que elogió el cabello de un empleado? Sí, aunque parezca trivial, ese pequeño gesto le alegró el día al empleado. El aprecio sincero no busca obtener algo a cambio, sino que es un reconocimiento genuino del valor del otro. Todos podemos hacer pequeños gestos que iluminen el día a día de los demás. Un simple cumplido, una palabra de agradecimiento, un gesto de reconocimiento pueden tener un impacto enorme. Recordemos la historia de la mujer que heredó una fortuna y gastó mucho en ropa y joyas, pero no logró causar una buena impresión en una cena. Irradiaba acidez y egoísmo, ¿verdad? Exactamente. La verdadera belleza no está en las apariencias, sino en la actitud interna, y esa actitud se refleja en la expresión del rostro, en cómo tratamos a los demás. Como Charles Schwab, que decía que su sonrisa le había valido $1.000.000. Sabía que una sonrisa sincera es una herramienta poderosa para conectar con la gente, para generar confianza y simpatía. Es cierto. Una sonrisa genuina puede abrir muchas puertas. ¿Y te acuerdas del experimento del hombre que decidió sonreír a todos? Claro, pasó de ser conocido por su mal genio a ser una persona más agradable y accesible. Y al cambiar su actitud, cambió la actitud de quienes lo rodeaban. Una simple sonrisa puede generar una cadena de positividad. Y hablando de detalles que marcan la diferencia, no olvidemos la importancia de recordar y usar los nombres de las personas. Carnegie decía que el nombre es el sonido más dulce e importante para una persona. Jim Farley, un político, construyó una red de contactos impresionante gracias a su habilidad para recordar nombres. Escribía cartas personalizadas a miles de personas usando sus nombres. Les hacía sentir importantes y especiales. Esa es la clave para conectar. Hacer sentir a las personas que son importantes para nosotros, y no solo en política, sino en cualquier ámbito. Como Roosevelt, que era conocido por su habilidad para hacer que la gente se sintiera importante. Recuerdo la anécdota del vendedor de autos a quien Roosevelt le compró un coche. Elogió cada detalle, preguntó por el proceso de diseño. Le hizo sentir al vendedor que su trabajo era valioso y apreciado. Es inspirador. La grandeza no está en la arrogancia, sino en la humildad y en reconocer el valor de los demás. Ese es el segundo principio de Carnegie en acción, demostrar aprecio honrado y sincero. Debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras y acciones en quienes nos rodean. Porque al final, cómo tratamos a los demás refleja nuestra propia grandeza. Y hablando de conectar con la gente, Carnegie nos cuenta cómo se convirtió en un brillante conversador sin apenas decir una palabra. Suena paradójico, ¿verdad? Pero la clave no está en hablar mucho, sino en escuchar con atención. Es decir, que el verdadero interés se demuestra a través de la escucha activa. Exacto. Carnegie cultivó a un experto en botánica simplemente escuchándolo con atención e interés, a pesar de no saber nada de botánica. Qué interesante. Escuchar atentamente es una forma de halago, una muestra de respeto. Claro, cuando alguien nos escucha con atención, nos sentimos valorados y comprendidos. Y eso es clave para conectar. Hacerles sentir que sus ideas y experiencias son importantes para nosotros. Charles W. Eliot, expresidente de Harvard, lo decía. No hay misterios en una feliz conversación de negocios. Es muy importante prestar atención exclusiva a la persona que habla. Nada encierra tanta lisonja como eso. Escuchar con atención es la base para una comunicación efectiva. Y no hacerlo puede tener consecuencias negativas. Recuerda la historia de la clienta que casi deja de comprar en una tienda porque una empleada no le prestó atención a su queja. Sí, la empleada se limitó a repetir la política de la tienda sin escuchar realmente a la clienta, quien se sintió ignorada. Por suerte, la gerente intervino, escuchó atentamente a la clienta y resolvió el problema. No solo recuperó a una clienta valiosa, sino que también fortaleció la imagen de la tienda. Escuchar con atención marca la diferencia. ¿Y te acuerdas del hombre que maldecía a las telefonistas? ¿Cómo olvidarlo? La única forma de calmarlo fue escucharlo con atención, dejarlo desahogarse. Y al hacerlo, no solo resolvieron el problema, sino que lo convirtieron en un cliente satisfecho. La escucha atenta, incluso en conflictos, puede ser la clave para encontrar soluciones y construir relaciones positivas. Y para conectar de verdad, Carnegie nos invita a ver las cosas desde el punto de vista del otro. Algo que suena obvio, pero a veces olvidamos. Nos dejamos llevar por nuestras propias perspectivas y nos cuesta ponernos en el lugar del otro. Esa falta de empatía genera malentendidos y conflictos. Para construir relaciones sólidas y resolver conflictos, es fundamental comprender las perspectivas de los demás, sus motivaciones, miedos, deseos. ¿Recuerdas la historia del policía que detuvo a Carnegie por exceso de velocidad? Claro. En lugar de discutir, Carnegie admitió su error y se disculpó sinceramente. Eso desarmó al policía.
Un cambio de actitud puede transformar una situación tensa en una interacción positiva, y la del cliente furioso por una factura injusta. El dueño de la empresa, en lugar de defenderse, escuchó atentamente al cliente y le dio la razón. Y lo convirtió en un amigo y cliente leal. La empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, puede desarmar incluso al cliente más furioso. Y el inspector de Hacienda, que iba a rechazar una declaración de impuestos. El contribuyente, en lugar de discutir, lo elogió por su experiencia y conocimiento, y el inspector reconsideró su decisión. La admiración sincera puede ser una herramienta poderosa para persuadir. Como Edward Bock, que construyó una red de contactos impresionante escuchando y aprendiendo de personas exitosas. Les escribía cartas pidiéndoles consejos, amplió sus conocimientos y se ganó la amistad de personas influyentes. La humildad y la voluntad de aprender abren muchas puertas. Ese es el cuarto principio de Carnegie. Ser un buen oyente, cultivar la escucha activa y ser receptivos a las ideas y experiencias de los demás. Porque la mejor forma de aprender es escuchando. Ahora, hablemos del quinto principio. Mostrar simpatía por las ideas y deseos de los demás. Otro punto clave que a veces olvidamos. Nos dejamos llevar por nuestras propias perspectivas y nos cuesta ponernos en el lugar del otro. Y esa falta de empatía puede generar malentendidos y conflictos. Para construir relaciones sólidas y resolver conflictos, es fundamental comprender las perspectivas de los demás, sus motivaciones, miedos, deseos. ¿Te acuerdas de la mujer que le escribió a Carnegie una carta furiosa por un error en una conferencia? Carnegie, en vez de defenderse, se disculpó y le expresó su comprensión. La convirtió en una amiga. La empatía puede transformar un conflicto en una oportunidad para construir una relación positiva. Y el hombre que persuadió a un cliente para que firmara un contrato, escuchándolo y mostrando interés por sus problemas personales. Sí, el cliente estaba a punto de firmar con la competencia, pero al conectar con él a un nivel más profundo, generó confianza y simpatía. La conexión emocional puede ser la clave para cerrar un trato. Y el gerente de hotel que logró la cooperación de un cliente para unas obras de mantenimiento que causarían molestias a los huéspedes. Le explicó la importancia de las obras y le pidió su comprensión, ¿verdad? Exacto. Obtuvo la cooperación del cliente sin protestas. La honestidad y la empatía pueden ser la clave para obtener la cooperación. Y la profesora de piano que logró que una alumna se cortara las uñas sin darle una orden. En lugar de exigirlo, le hizo ver las ventajas para mejorar su técnica al piano. La alumna tomó la decisión por sí misma. Qué inteligente. Persuadir efectivamente se basa en comprender y satisfacer los deseos del otro. Y Sol Jurok, que logró que el cantante de ópera Fyodor Chaliapin actuara a pesar de estar enfermo. Chaliapin se negaba a cantar, ¿verdad? Pero Jurok, en lugar de discutir, le expresó su comprensión y simpatía. Y Chaliapin accedió a cantar. La empatía y la paciencia pueden ser la clave para manejar incluso a las personas más difíciles. Así es. Ese es el quinto principio de Carnegie. Mostrar simpatía por las ideas y deseos de los demás. Un principio que nos invita a ser más conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones tienen en quienes nos rodean. Porque al final, la forma en que tratamos a los demás es un reflejo de nuestra propia grandeza. Y hablando de grandeza, Carnegie nos invita a reflexionar sobre el poder del elogio para motivar a las personas y despertar su potencial. ¿Recuerdas al joven escritor que, a pesar de las adversidades, logró el éxito gracias a la motivación de un editor? Claro, se sentía desanimado por los rechazos de sus manuscritos. Pero un editor, en lugar de criticarlo, lo elogió por su talento y lo animó a seguir escribiendo. Y esas palabras de aliento fueron el combustible que necesitaba para perseverar. Un elogio sincero puede ser una herramienta poderosa para motivar y despertar el potencial. Como el profesor que logró que un alumno problemático mejorara su comportamiento y rendimiento académico, elogiando sus esfuerzos y dándole responsabilidades. Tommy T., el alumno, era conocido por su mal comportamiento. Pero el profesor, en lugar de castigarlo, lo elogió por su inteligencia y le dio el cargo de inspector de tinta de la clase. Lo hizo sentir importante y responsable, motivándolo a mejorar. El elogio y la responsabilidad pueden transformar a un alumno problemático en un estudiante modelo. Y la historia de la criada belga que cambió su vida después de que una mujer le dijera que poseía maravillas invisibles. Marie, la criada, era tímida e insegura, pero esas palabras la transformaron. Empezó a cuidar su apariencia, a sonreír más, a sentirse más segura. Las palabras pueden tener un poder mágico para transformar la percepción que las personas tienen de sí mismas. Y el hombre que fracasó en varios negocios antes de convertirse en un experto jugador de bridge, gracias al apoyo de su esposa. Eco Galverson, un jugador mediocre y testarudo, transformado por el apoyo de Josephine Dion, su esposa. Ella vio en él un potencial que él mismo no veía. Lo animó a estudiar,
a desarrollar sus habilidades, a creer en sí mismo. Y se convirtió en uno de los jugadores de bridge más famosos del mundo. La fe y la motivación de quienes nos aman pueden ser la clave para alcanzar nuestro máximo potencial. Y el padre que logró que su hijo mejorara su rendimiento académico, elogiándolo y motivándolo positivamente. David, el hijo, tenía dificultades de aprendizaje, pero su padre, en lugar de reprenderlo, lo elogió por sus progresos y lo animó a seguir esforzándose. Hizo que David se sintiera capaz de aprender, motivándolo a mejorar. El elogio y la motivación positiva pueden ser la clave para despertar el potencial de los niños. Este es el 7º principio de Carnegie: infundir ánimo y entusiasmo. Debemos ser más conscientes del poder de nuestras palabras para inspirar a los demás. Las palabras de aliento pueden ser el combustible que las personas necesitan para alcanzar sus sueños. Ahora, exploremos la historia del propio Dale Carnegie, un hombre que, a pesar de sus humildes comienzos, logró el éxito gracias a su pasión por la comunicación y las relaciones humanas. Carnegie nació en una granja en Missouri y tuvo una infancia llena de dificultades. A pesar de todo, siempre tuvo una gran sed de conocimiento y una pasión por la comunicación. Esa pasión lo llevó a convertirse en uno de los pioneros en el campo del desarrollo personal y las relaciones humanas. Carnegie observó que la mayoría de los libros sobre relaciones humanas eran demasiado teóricos y poco prácticos. Vio una oportunidad para crear un curso que fuera práctico, accesible y que se centrara en las necesidades reales de las personas. Se basó en las experiencias de miles de personas, en las historias de éxito y fracaso de hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida. Y el éxito de su curso fue rotundo. Miles de personas acudieron a sus clases, ansiosas por aprender los secretos para mejorar sus relaciones personales y profesionales. Uno de los aspectos más destacados de su curso era la importancia de hablar en público. Carnegie comprendía que la capacidad de expresarse con claridad y confianza es fundamental para el éxito en cualquier ámbito. Para ayudar a sus alumnos a superar el miedo escénico, creó un sistema de prácticas que les permitía ganar confianza y soltura al hablar frente a un público. Un sistema que se basaba en la repetición, la retroalimentación y el apoyo mutuo. Y los resultados fueron extraordinarios. Personas tímidas e inseguras se transformaban en oradores carismáticos y convincentes. Como Patrick O'Hare, un vendedor que logró superar su miedo escénico gracias al curso de Carnegie. O'Hare era tímido e introvertido, temía hablar en público, pero gracias al sistema de Carnegie, transformó su miedo en confianza y se convirtió en un orador exitoso. Todos tenemos el potencial de superar nuestros miedos y alcanzar nuestros objetivos si contamos con las herramientas y el apoyo adecuados. Ese es el legado de Dale Carnegie, que todos podemos mejorar nuestras habilidades de comunicación y relaciones humanas si estamos dispuestos a aprender y a poner en práctica sus principios. Un legado que sigue vigente hoy, donde la comunicación efectiva y las relaciones interpersonales son más importantes que nunca. Y para profundizar en ese legado, vamos a explorar la tercera parte del libro, donde Carnegie nos enseña cómo lograr que los demás piensen como nosotros. Un tema que suena un poco manipulador, pero que Carnegie aborda desde una perspectiva ética y constructiva. No se trata de manipular, sino de comunicar nuestras ideas efectivamente, persuadir a través del respeto y la comprensión. Exactamente. Y uno de sus primeros consejos es que la mejor forma de ganar una discusión es evitándola. ¿No es un poco contradictorio? No hay que defender nuestros puntos de vista. Claro que hay que defenderlos, pero Carnegie nos dice que la mayoría de las discusiones son improductivas. Generan más calor que luz. En vez de imponer nuestra voluntad, es mejor buscar puntos en común, comprender las perspectivas de los demás y buscar soluciones que beneficien a todos. Es decir, la clave no es la confrontación, sino la colaboración. Me recuerda la historia del hombre que logró que un inspector de Hacienda aceptara su declaración de impuestos sin discutir. Exacto. En lugar de defenderse, elogió al inspector por su experiencia y conocimiento. Hizo que el inspector se sintiera halagado y reconsiderara su decisión. La admiración sincera puede ser una herramienta poderosa para persuadir. Pero hablando de errores, Carnegie también dice que un medio seguro de conquistar enemigos es decirle a la gente que se equivoca. Es cierto. Aunque sea necesario corregir errores, la forma en que lo hacemos es crucial. Si somos agresivos o arrogantes, generaremos resentimiento y resistencia. Entonces, la clave para corregir un error no está en la crítica destructiva, sino en la sutileza y el respeto. Exactamente. Como el abogado que perdió un caso ante la Corte Suprema por haber corregido a uno de los jueces en público. Tenía razón, pero al hacerlo públicamente humilló al juez y lo puso en su contra. Perdió el caso por culpa de su arrogancia. Así es. Y Carnegie mismo se dio cuenta de que era más fácil admitir sus errores que defenderlos. ¿Recuerdas la anécdota de los cortinados que compró y por los que pagó de más? Claro.
En lugar de justificar su compra, admitió abiertamente que se había equivocado. Y al hacerlo, no solo se liberó de la carga de defender su error, sino que también generó una conexión más auténtica con quienes compartían su experiencia. Admitir nuestros errores nos hace más fuertes y confiables. Demostramos honestidad, humildad y disposición a aprender de nuestras experiencias. Y eso genera confianza y respeto, como el hombre que recuperó la confianza de un cliente tras cometer un error en un pedido. Se disculpó sinceramente y ofreció una solución. No solo recuperó la confianza, sino que fortaleció la relación comercial. La honestidad y la responsabilidad son la base para una relación comercial sólida. Y el vendedor que convirtió a un cliente insatisfecho en uno fiel tras admitir un error en una entrega. Asumió la responsabilidad del error y ofreció una compensación. Demostró ser honesto y confiable. La responsabilidad y la proactividad son claves para relaciones comerciales duraderas. Este es el tercer principio de Carnegie. Si te equivocas, admítelo rápida y enfáticamente. Un principio que nos invita a ser más honestos con nosotros mismos y con los demás. Porque al final, la honestidad es la mejor política. Y hablando de estrategias, Carnegie nos dice que una gota de miel atrapa más moscas que un galón de hiel. Es decir, que la amabilidad y la empatía son más efectivas que la agresividad. No hay que ser firmes para conseguir lo que queremos. La firmeza es importante, pero la agresividad y la confrontación suelen generar resistencia. Es mejor buscar puntos de acuerdo, comprender las perspectivas de los demás y apelar a sus emociones. La clave para persuadir no está en la fuerza, sino en la sutileza. Exactamente. Como el hombre que persuadió a un fotógrafo para que no tomara fotos de sus empleados sin necesidad de prohibirlo. Le explicó la situación y le pidió su colaboración. Logró que el fotógrafo comprendiera su punto de vista y accediera a sus deseos sin protestar. La comprensión y la empatía pueden ser más efectivas que la imposición. Y el hombre que logró que un vecino pagara los gastos de reparación por una inundación sin demandarlo. En vez de amenazarlo, le habló con calma y le explicó la situación. El vecino comprendió su punto de vista y accedió a pagar sin protestar. La comunicación asertiva y respetuosa puede resolver conflictos sin confrontación. Y el hombre que logró que un concesionario de coches le arreglara su coche tras varios problemas con el servicio técnico. Le habló al dueño con calma y le explicó la situación. Obtuvo la comprensión del dueño, quien se encargó de resolver el problema. Comunicación asertiva y respetuosa para un buen servicio al cliente. Este es el cuarto principio de Carnegie. Empezar con elogios y una apreciación sincera. Ser más amables y comprensivos en nuestras interacciones. Porque la amabilidad es la llave que abre todas las puertas. Y hablando de abrir puertas, Carnegie nos habla del secreto de Sócrates. Hacer que la otra persona diga sí, sí, desde el principio. ¿Suena un poco manipulador? No. ¿Por qué es tan importante que digan sí, sí? Cuando alguien dice sí, su mente se abre a la persuasión. Si logramos que digan sí varias veces al principio, es más probable que acepten nuestra petición final. Se trata de crear un clima de asentimiento y colaboración. Exactamente. Como el vendedor que cerró un trato millonario gracias a esta técnica. Perdió la voz por una laringitis, pero en vez de cancelar la reunión, le pidió al presidente de la empresa que hablara por él. Qué ingenioso. El presidente, conmovido, accedió. Durante la reunión defendió con entusiasmo el producto del vendedor. Y al final consiguieron el contrato millonario. La honestidad y la vulnerabilidad pueden generar empatía y confianza. Y la madre que logró que su hija adolescente le contara sus problemas, simplemente escuchándola sin interrumpirla. Cansada de los desplantes de su hija, cambió su enfoque. En vez de darle órdenes o sermonearla, le escuchó con atención. Y la hija se abrió a ella y le contó sus problemas. La escucha atenta y el respeto son la base para una comunicación efectiva con los adolescentes. Y el hombre que logró una entrevista con un cliente potencial, enviándole una carta con un formulario para que le indicara la hora a la que podía atenderlo. Había intentado contactarlo varias veces, pero no lograba una cita. Desesperado, le envió la carta con el formulario. Y el cliente, sorprendido, le concedió la entrevista. La creatividad y la persistencia pueden ser la clave para lograr nuestros objetivos. Ese es el quinto principio de Carnegie. Lograr que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. Debemos ser más estratégicos en nuestra comunicación, ya que la persuasión es un arte que se puede aprender. Y hablando de arte, Carnegie dice que una de las formas más efectivas de persuadir es dramatizar nuestras ideas. ¿No suena un poco teatral? Puede sonar así, pero se basa en la psicología humana. Recordamos mejor las historias y las imágenes que los datos y las cifras. Si dramatizamos nuestras ideas, será más probable que capten la atención y se queden en la memoria.
Es decir, convertir nuestras ideas en experiencias memorables. Exactamente. Como el periódico que aumentó sus ventas con una campaña que dramatizaba la cantidad de información que ofrecía, publicaron un libro con todo el contenido de un solo día para que los lectores vieran la cantidad de información que recibían. Una forma muy visual de comunicar el valor de su producto. Y Charles Schwab, que motivó a sus trabajadores a aumentar la producción con un simple truco. Escribió un gran número 6 en el suelo con una tiza, representando los hornos que habían funcionado ese día. Los trabajadores del turno siguiente, al ver el número, se sintieron desafiados a superarlo y lo lograron. La dramatización puede motivar a las personas, y el capataz que logró que sus trabajadores limpiaran una obra pidiéndoles que lo hicieran para que la dueña de la casa viera su buen trabajo. Los trabajadores se sintieron orgullosos y se esforzaron por hacerlo bien. La dramatización puede motivar a las personas a hacer un buen trabajo. Ese es el sexto principio de Carnegie. Dramatizar sus ideas. Ser más creativos y originales en nuestra comunicación. Porque las ideas que se presentan de forma creativa son las que más impactan y se recuerdan. Exactamente. Y hablando de impacto, Carnegie nos dice que cuando nada funcione, probemos con un reto. Un reto. ¿No suena un poco agresivo? Puede sonar así, pero se basa en la psicología humana. A la gente le gusta sentirse capaz y competente. Cuando nos enfrentamos a un reto, sacamos lo mejor de nosotros mismos. Un reto puede ser una fuente de motivación. Exactamente. Como los trabajadores que aumentaron su producción tras ver el número 6 escrito en el suelo, se sintieron desafiados a superarlo. Y el vendedor que logró que un cliente le comprara un seguro de vida, retándolo a que le dijera por qué no lo necesitaba. Al no encontrar una buena razón, el cliente acabó comprando el seguro. Un reto puede ser una herramienta poderosa para persuadir. Ese es el séptimo principio de Carnegie. Lanzar, contacto, un reto amable. Ser creativos y originales en nuestra comunicación, ya que las ideas que se presentan de forma creativa son las que más impactan. Y hablando de creatividad, Carnegie nos dice que si tenemos que encontrar defectos, esta es la manera de empezar. Puede sonar sarcástico, pero la crítica constructiva, si se hace bien, puede ser valiosa para el crecimiento. La clave está en presentarla de forma que la otra persona se sienta motivada a mejorar, no humillada. La clave para criticar constructivamente está en el enfoque. Exacto. Como Calvin Coolidge, que corrigió a una de sus secretarias sin herir sus sentimientos. La elogió por su vestido y luego le sugirió que tuviera más cuidado con la puntuación. La secretaria aceptó la crítica sin sentirse ofendida. La crítica constructiva bien hecha es valiosa para el crecimiento. Y Willie McKinley, que rechazó el discurso de un colega sin herir sus sentimientos. Lo elogió por su entusiasmo y luego le sugirió que lo revisara. El colega aceptó la crítica sin sentirse ofendido. La diplomacia y la empatía son claves para criticar constructivamente. Y Abraham Lincoln, que criticó a uno de sus generales sin desmoralizarlo. ¿Te refieres a la carta que le escribió al general Hooker? Sí. Reconoció sus virtudes y luego le sugirió que tuviera más cuidado con su ambición. Hooker aceptó la crítica sin sentirse ofendido. La crítica constructiva, bien hecha, puede ser muy valiosa. Ese es el octavo principio de Carnegie. Hable primero de sus propios errores. Ser más humildes y comprensivos, ya que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y ayudar a los demás a aprender de los suyos. Ahora, hablemos del noveno principio. A nadie le agrada recibir órdenes. Algo obvio, pero que a menudo olvidamos. A nadie le gusta recibir órdenes porque nos hacen sentir inferiores, controlados. Y eso genera resistencia y rebeldía. Las órdenes generan resistencia. ¿Y qué propone Carnegie para evitarla? En lugar de dar órdenes, hagamos preguntas. Preguntas. ¿Qué tienen de especial? Nos invitan a pensar, a participar en la toma de decisiones. Y eso genera colaboración. Las preguntas generan colaboración. Como el alcalde que motivó a sus ayudantes a trabajar con más entusiasmo, quitando la puerta de su despacho. Envió un mensaje claro. Su puerta estaba siempre abierta. Creó un ambiente de confianza y colaboración. Un simple gesto puede tener un gran impacto en la motivación y el rendimiento. Y el capataz que logró que sus trabajadores limpiaran una obra, pidiéndoles que lo hicieran para que la dueña de la casa viera su buen trabajo. Logró que se sintieran orgullosos y se esforzaran por hacerlo bien. La motivación intrínseca es más efectiva que la coerción. Y el sargento Harley Kaiser, que convenció a un grupo de reservistas para que se cortaran el pelo sin darles una orden. Les explicó la importancia de la uniformidad y la disciplina para el ejército. Los reservistas se sintieron parte de algo más grande y accedieron a cortarse el pelo. La persuasión efectiva se basa en conectar con el sentido de pertenencia y el orgullo. Ese es el noveno principio de Carnegie. Haga preguntas en vez de dar órdenes. Ser más respetuosos y colaborativos, ya que la gente colabora más cuando se siente respetada y valorada. Exactamente. Y hablando de respeto, Carnegie nos dice que debemos permitir que la otra persona salve su prestigio. Salvar su prestigio.
nos suena un poco a manipulación. No se trata de manipular, sino de comprender que a nadie le gusta ser humillado. Y cuando nos sentimos humillados, tendemos a defendernos, a atacar. La humillación genera agresividad. Entonces, ¿cómo podemos evitar esa agresividad? Dando a la otra persona la oportunidad de reconocer sus errores sin sentirse humillada. El respeto genera cambio. Me recuerda la historia de Charles Steinmetz, el genio de ingeniería, que era un pésimo jefe de departamento. A pesar de su brillantez técnica, era un desastre como jefe. La empresa, en lugar de despedirlo, le dio un nuevo título: ingeniero consultor. Le permitieron salvar su prestigio y seguir trabajando en lo que mejor sabía hacer. La inteligencia emocional y la empatía son claves. Son claves para manejar situaciones delicadas. Y el capataz que logró que sus trabajadores limpiaran una obra, pidiéndoles que lo hicieran para que la dueña de la casa viera su buen trabajo. Logró que se sintieran orgullosos y se esforzaran por hacerlo bien. La motivación intrínseca es más efectiva que la coerción. Y el profesor que logró que un alumno problemático mejorara su comportamiento y rendimiento académico elogiando sus esfuerzos y dándole responsabilidades. En lugar de castigarlo, lo elogió por su inteligencia y le dio el cargo de inspector de tinta de la clase. El alumno se sintió importante y responsable, lo que lo motivó a mejorar. El elogio y la responsabilidad pueden transformar a un alumno problemático. Ese es el 10º principio de Carnegie. Permita que la otra persona salve su prestigio. Ser más humildes y comprensivos, ya que todos queremos sentirnos respetados y valorados. Hablando de respeto, Carnegie dice que la crítica es inútil porque pone a la persona a la defensiva. Es cierto, la crítica, incluso con buena intención, a menudo genera resistencia. Nadie disfruta que le digan lo que hace mal, sobre todo si es de forma agresiva o humillante. Y eso nos lleva a defendernos. Entonces la crítica, en vez de corregir, a menudo agrava el problema. Exactamente. En lugar de criticar, es mejor centrarse en elogiar lo que la persona hace bien. El elogio, a diferencia de la crítica, nos hace sentir bien, valorados. Y eso nos motiva a repetir los comportamientos elogiados. El elogio es una herramienta poderosa para motivar. Como el entrenador de perros que logró que un perro agresivo se volviera dócil elogiando su buen comportamiento. En vez de castigarlo, lo recompensó cada vez que se comportaba bien. El perro asoció el buen comportamiento con la recompensa y abandonó la agresividad. El elogio puede modificar el comportamiento. Y el profesor que logró que un alumno problemático mejorara elogiando sus esfuerzos y dándole responsabilidades. Lo elogió por su inteligencia y le dio el cargo de inspector de tinta. El alumno se sintió importante y responsable y mejoró su comportamiento y rendimiento. El elogio y la responsabilidad pueden transformar a un alumno problemático. Ese es el 11º principio de Carnegie. Elogie el menor progreso y elogie todo progreso. Sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. Ser más positivos y alentadores en nuestras interacciones. Las palabras de aliento pueden hacer milagros. Y hablando de milagros, Carnegie nos cuenta la historia de la mujer que transformó a una humilde criada belga, diciéndole que poseía maravillas invisibles. Marie, la criada, era tímida e insegura, pero esas palabras la transformaron. Empezó a cuidar su apariencia, a sonreír más, a sentirse más segura. Las palabras pueden transformar la percepción que las personas tienen de sí mismas. Y el padre que logró que su hijo mejorara su rendimiento académico, elogiándolo y motivándolo positivamente. David, el hijo, tenía dificultades de aprendizaje, pero su padre, en lugar de reprenderlo, lo elogió por sus progresos. Hizo que David se sintiera capaz de aprender, lo que lo motivó a mejorar. El elogio y la motivación positiva pueden despertar el potencial de los niños. Ese es el 12º principio de Carnegie. De a la otra persona una buena reputación que defender. Ser conscientes del poder de nuestras palabras para influir en la percepción que las personas tienen de sí mismas. La forma en que hablamos a los demás puede determinar su destino. Y hablando de destino, Carnegie nos dice que debemos procurar que los errores parezcan fáciles de corregir. Es importante ser conscientes de la gravedad de los errores, pero si queremos que las personas los corrijan, debemos hacerles ver que es posible, que no es una tarea imposible. Infundirles esperanza y motivación. Como la profesora de piano, que logró que una alumna se cortara las uñas sin darle una orden. Le hizo ver las ventajas para mejorar su técnica al piano y la alumna tomó la decisión por sí misma. Persuadir efectivamente se basa en comprender y satisfacer los deseos del otro. Y el entrenador de perros que logró que un perro agresivo se volviera dócil elogiando su buen comportamiento. En vez de castigarlo, lo recompensó cada vez que se comportaba bien. El perro asoció el buen comportamiento con la recompensa y abandonó la agresividad. El elogio puede modificar el comportamiento. Y el padre que logró que su hijo dejara de mojar la cama comprándole un pijama nuevo y una cama para él solo. Le dio la sensación de que estaba a cargo de su propia cama y era responsable de mantenerla seca.
le dio una razón para querer dejar de mojar la cama. Exactamente. Y así, el niño se sintió orgulloso de mantener su cama seca. La motivación positiva es mucho más efectiva que la crítica o el castigo. Ese es el 13º principio de Carnegie. Procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted quiere. Ser estratégicos en nuestra comunicación, comprender las motivaciones de las personas y presentar nuestras ideas de forma que se alineen con sus deseos. La persuasión efectiva se basa en la colaboración, no en la imposición. Para concluir esta inmersión en cómo ganar amigos e influir sobre las personas, destaquemos la importancia de aplicar estos principios en nuestra vida diaria. No se trata solo de leer el libro, sino de poner en práctica sus enseñanzas. Carnegie nos ofrece consejos prácticos. Leer el libro varias veces, reflexionar sobre cómo aplicar cada principio, llevar un diario de nuestros progresos. Y sobre todo, tener paciencia y perseverancia. Cambiar nuestros hábitos de comunicación no es fácil, pero con esfuerzo y dedicación podemos lograrlo. Los beneficios son enormes. Mejorar nuestras relaciones, aumentar nuestra influencia, lograr nuestros objetivos y vivir una vida más plena. Para terminar, invitamos a nuestros oyentes a suscribirse al canal Neuronota y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras inversiones profundas. Esperamos que esta inmersión en cómo ganar amigos e influir sobre las personas les haya sido útil e inspiradora. La clave para el éxito en la vida reside en nuestra capacidad de conectar con las personas, de construir relaciones sólidas y de comunicar nuestras ideas de forma efectiva. Y los principios de Dale Carnegie nos ofrecen un mapa para lograrlo. Hasta la próxima, para manejar situaciones delicadas. Claro, darle la oportunidad de redimirse de alguna manera. Sí, precisamente. Y no solo se aplica en el ámbito laboral, también en las relaciones personales. Piensa en ese amigo que cometió un error. En vez de hacerlo sentir mal, ¿por qué no darle la oportunidad de enmendarlo? Y eso nos lleva al siguiente principio de Carnegie, que en realidad es bastante sencillo, pero a veces difícil de aplicar. ¿Te refieres a la crítica es inútil porque pone a la persona a la defensiva? Exacto. Es algo que todos sabemos, pero a veces se nos olvida. ¿Cuántas veces hemos intentado corregir a alguien y lo único que hemos conseguido es que se cierre en banda? La crítica, aunque tenga buena intención, a menudo genera resistencia. Nadie disfruta que le digan lo que hace mal, y menos si es de forma agresiva o humillante. Y eso nos lleva a ponernos a la defensiva, a justificarnos, a contraatacar. En vez de corregir, la crítica a menudo agrava el problema. Totalmente. En lugar de criticar, es mejor centrarse en elogiar lo que la persona hace bien. El elogio, a diferencia de la crítica, nos hace sentir bien, valorados. Y eso nos motiva a repetir los comportamientos elogiados. Es como ese entrenador de perros que logró que un perro agresivo se volviera dócil elogiando su buen comportamiento. Ah, sí, recuerda esa historia. En vez de castigarlo, lo recompensaba cada vez que se comportaba bien. Exactamente. Y el perro, poco a poco, fue asociando el buen comportamiento con la recompensa y abandonó la agresividad. El elogio puede ser una herramienta muy poderosa para modificar el comportamiento. Y no solo con los animales, también con las personas. Piensa en ese profesor que logró que un alumno problemático mejorara su rendimiento académico y su comportamiento simplemente elogiando sus esfuerzos y dándole responsabilidades. Tommy T, el alumno, ¿no? Yep. Era conocido por su mal comportamiento. Sí, ese mismo. Pero el profesor, en vez de castigarlo, lo elogió por su inteligencia y le dio un cargo importante en la clase. Inspector de tinta. O sea, lo hizo sentir importante y responsable. Exactamente. Y eso lo motivó a mejorar. El elogio y la responsabilidad combinados pueden transformar a un alumno problemático en un estudiante modelo. Fascinante. Es como darle a la persona una buena reputación que defender. Precisamente. Y ese es el siguiente principio de Carnegie. Elogie el menor progreso y elogie todo progreso. Sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios. Ser más positivos y alentadores en nuestras interacciones, ¿verdad? Exacto. Las palabras de aliento pueden hacer milagros. Recuerda la historia de la mujer que transformó la vida de una humilde criada belga diciéndole que poseía maravillas invisibles. Maní, la criada, era tímida e insegura. Sí. Pero esas palabras la transformaron. Empezó a cuidar más su apariencia, a sonreír más, a sentirse más segura. Las palabras pueden tener un poder mágico para transformar la percepción que las personas tienen de sí mismas. Sin duda. Y hay otra historia que me encanta, la del hombre que fracasó en varios negocios antes de convertirse en un experto jugador de bridge gracias al apoyo de su esposa. Lee Culbertson no. Era un jugador mediocre y bastante testarudo. Sí, pero su esposa, Josephine Dion, vio en él un potencial que él mismo no veía. Lo animó a estudiar, a desarrollar sus habilidades, a creer en sí mismo. Y al final, este convirtió en uno de los jugadores de bridge más famosos del mundo. La fe y la motivación de quienes nos aman pueden ser la clave para alcanzar nuestro máximo potencial. Es inspirador.
Y hablando de inspirar, hay otra historia que me parece clave para entender el poder del elogio y la motivación. La del padre, que logró que su hijo mejorara su rendimiento académico elogiándolo y motivándolo positivamente. Así, David. El hijo tenía dificultades de aprendizaje, pero su padre, en vez de reprenderlo, lo elogiaba por sus progresos y lo animaba a seguir esforzándose. Y eso hizo que David se sintiera capaz de aprender, lo que lo motivó a mejorar. Exacto. El elogio y la motivación positiva pueden ser la clave para despertar el potencial de los niños. Es increíble cómo un simple cambio de enfoque puede tener un impacto tan grande. Y bueno, creo que con esto hemos cubierto los 13 principios de Carnegie para influir en los demás. ¿Qué te parece si ahora hablamos un poco de cómo podemos aplicar todo esto en nuestra vida diaria? Me parece perfecto. Al final, de nada sirve conocer todas estas estrategias si no las ponemos en práctica. Exacto. Y Carnegie nos da algunos consejos para hacerlo. Leer el libro varias veces, reflexionar sobre cada principio y cómo aplicarlo a nuestras situaciones. Incluso llevar un diario para registrar nuestros progresos. Y sobre todo, tener paciencia y perseverancia. Cambiar nuestros hábitos de comunicación no es fácil, requiere esfuerzo y dedicación. Pero como hemos visto, los beneficios son enormes. Mejorar nuestras relaciones personales y profesionales, ser más influyentes, lograr nuestras metas y, en definitiva, vivir una vida más plena y satisfactoria. Un camino que sin duda vale la pena recorrer. Y para aquellos que quieran seguir explorando este fascinante mundo de la comunicación y las relaciones humanas, los invitamos a suscribirse al canal Neuronota y activar las notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas inmersiones profundas. Esperamos que esta inmersión en cómo ganar amigos e influir sobre las personas les haya dado herramientas e inspiración para mejorar sus relaciones y alcanzar sus metas. La clave del éxito en la vida reside en nuestra capacidad de conectar con las personas, construir relaciones sólidas y comunicar nuestras ideas de forma efectiva. Y los principios de Dale Carnegie nos brindan un mapa para lograrlo. Hasta la próxima.